Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Mundos Convergentes, un espacio de encuentro en donde a través de charlas entre amigos exploramos las diversas dimensiones del arte y la cultura. Y esta vez tenemos nuestra primera entrevista internacional desde Bolivia. Tenemos a Oh, Gif, mm, tenemos a Gifel Alexander Saavedra Calabi. Sí, sí, ¿cómo estás? Sí, realmente un gusto tenerte, un gusto hablarte. ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Ha sido un día interesante. Y bueno, Me pues qué alegra. bueno que estás aquí con nosotros. Y cuéntanos un poco, ¿quién es Gifel? Ah, Gifel. Eh, eh, bueno, esta persona que ven, supongo, Sí. eh, que, 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 que fue modificada, como se dice, fue influenciada por las diferentes experiencias que tuvimos del pasado, también influenciada por su propia lengua, porque al fin y al cabo es posible que estemos limitados por la lengua, digamos, ¿no? Gifel es este Gifel que nació hablando español y aprendió otras más. Y así agarró diferentes personalidades. Así podría decirlo. Ok, qué interesante. Y de hecho, ¿Te parece? Sí. justamente de eso se va a tratar nuestro programa del día de hoy y ya lo van a ver en unos momentos más. Así que antes, la pregunta obligada, yo creo que sí. Eh, tú también eres músico, ¿no? Y Sí. cuéntanos un poco de eso y de cómo es que a esa vida musical llegó la lingüística. A ver, la relación entre música y lengua, ¿no? Y ya, primero llegó la lengua. En realidad fue al Ujú. revés. Primero llegó la lengua y luego la lengua llegó la música, en mi caso, digamos, ¿no? Era clase de sociales de quinto básico y el profesor nos dio una tarea de aprendernos los números en diferentes lenguas, digamos. Y dijeron, si quieren, cuenten del 1 al 10 en Aymara o en Quechua o en Guaraní, que son obviamente lenguas formables aquí en Bolivia. Y bueno, en mi caso era como que, ya, a ver, voy a elegir una cualquiera por nota y escogí el quechua, creo que había escogido. Y luego desde que lo aprendí dije, oh, ya me lo sé del 1 al 10. ¿Y cómo sé del 1 al 100? Y era muy fácil, así de que del 1 al 100. Y dije, oh, ¿y cómo será hasta el 1000? Y lo hice hasta el 1000. Y dije, ¿hasta dónde llega esta lengua? O sea, digamos, ¿hasta dónde llega cualquier lengua? Y eso, digamos, ¿no? Pero la onda no, es que no terminó ahí. Dije, como ya me lo aprendí esto fácilmente en 10 minutos, a ver, hagámoslo todo. O mejor dicho, vemos el Aymara. Vi el Aymara y también aprendí del 1 al 10. Y lo mismo, del 1 al 100. Y lo mismo, del 1 al 1000. Y dije, ya creo que solo me queda el guaraní. Así que también lo mismo fue con el guaraní. Y ahí, esa es la versión formal que tengo de mi inicio en las lenguas, con esa tarea. Que dije, qué bonito. Y luego decidí hacerlo en francés y también lo aprendí en francés. Y actualmente solo me acuerdo en francés y un poquito en las otras lenguas, porque esa la he repasado, digamos, ¿no? Y en cuanto al inicio en la música, fue porque mi abuelita me regaló un teclado y dije, oh, qué bonito un teclado. Y empecé a tocarlo. Y me acuerdo el primer día nos dio un teclado y yo era como que lo quiero tocar, pero toda la familia también quería tocarlo. Mi hermanito, mi hermanita, y era como que no, yo también. Y nada, Londres, desde que tenía que, esa noche fue una noche que nos dieron, ¿dale? Esa noche llegó mi abuela de sorpresa, nos dio el teclado, todos queríamos tocarlo, nos dábamos como que intervalos de unos 5 minutos cada uno tocando, y dije, así nunca le voy a poder tocar, no importa, me voy a desvelar esta noche tocándolo. Todos se fueron a dormir, yo me quedé esa noche y me quedé tocando creo que hasta las 3 de la mañana, así, sin saber nada, sencillamente estaba alucinado con las notas, ¿me entendés? Era una nota, oh, qué lindo, ¿y cómo sonará esta? ¿Y cómo sonará esta? Y si hago esta con esta, así, ¿me entendés? Así fue mi inicio en la música y para mí fue interesante porque yo dije, seguramente lo que yo siento, también mi hermano va a venir el día siguiente y se va a despertar, o mi hermanito también, que eso es muy lindo, pero no, obviamente lo veían, lo tocaban y era como que ya me toca. Y yo iba y me quedaba horas, me quedaba días. Ese fue y sí, todo mi tiempo lo dediqué al teclado. Así fue como comenzó. Ah, qué bonita historia. ¿Te Y en parece? realidad es bastante similar, ¿no? O sea, como Mm, ese deseo de conocimiento y de saber cómo se componen las cosas. No sé, siento que está como muy ligado con la lengua, con la música en tu caso. ujú, Y bueno, pues entonces, ya entrando más... Ah, no, espera, antes de entrar directo al tema, me mm. surgió una pregunta, una curiosidad, que seguro tendrán como igual mis
compañeros aquí mexicanos. O sea, es que tú mencionaste que tienen todas estas lenguas como de base, o sea, se las enseñan en la primaria, o sea, ¿cómo es? Ya, claro. En mi caso, 2006 o 2007 habría sido esta tarea. No era una obligación, sencillamente era por cuestiones culturales. Es tu cultura, así que tienes que al menos saber, o sea, de que existen estas lenguas. Actualmente Sí. ya, obviamente, con el nuevo gobierno que le ha dado mucho más, ¿cómo se dice? Los ha puesto más a la luz a la población indígena. En este caso sí, ya es una obligación, tengo entendido, pero desde que ya salí del colegio, de aprender al menos una lengua. Esa parte ya no la sé, pero sí, creo que mi hermanita me comentó de que ya tenían clases formales de Aymara, si es que no estoy mal, pero ya todo colegio debía mínimo enseñar esa lengua. Pero ya obviamente eso ya fue cuando yo salí, así de que estoy fuera de ese mundo. Pero sí, eso es la onda. Ok, entonces es quechua, guaraní y ¿cuál otra? Aymara, en realidad, según la Constitución, son 33 lenguas oficiales en Bolivia. Previamente las 4 mayoritarias, el español, si es que no estoy mal, el español por mucho. Luego viene en orden de población, luego le seguiría, si es que no estoy mal, la Aymara, la quechua y luego la guaraní. Ok. Sí. Qué interesante. Sí. Después te voy a pasar ahí un arreglo de una pieza en quechua para que me ayudes. Ya está. Pero, Sí. pero bueno, ahora sí ya. Supongo que la primera pregunta debería ser, ¿qué es la hipótesis Sapir-Whorf? Ya, a ver, entonces la hipótesis Sapir-Whorf, obviamente, como que la definición que se da es que el sistema de una lengua o la lengua que hablas influencia tu manera de pensar. Parte de ahí. Entró mi perrito, no voy a poder atenderlo. Y la onda es de que, sin embargo, en mis palabras, o sea, como yo lo comprendo, la hipótesis Sapir-Whorf es un principio que sugiere que la estructura de una lengua afecta la visión o convicción de sus hablantes sobre el mundo. ¿Entiendes? O sea, prácticamente el español, la lengua que tú hablas en este caso, ves el mundo a través de la lengua español. Hay un libro sobre eso que es escrito por Guy Deutscher, que dice el mundo a través del vidrio de la lengua. O sea, tú ves a través de unos lentes, ¿me entendés? Y esos lentes son tu lengua, digamos. Pero esa es la onda, o sea, a partir de aquí ya aparecen diferentes ramificaciones para ver cuán cierto o cuán no cierto es esto, o hasta qué punto es cierto y hasta qué punto ya es ciencia ficción, digamos, ¿no? Eso es, o qué tú qué opinas, por ejemplo, de lo que has escuchado. No, sí, o sea, creo que es eso, de cómo puede el lenguaje reflejar la realidad a través de aquel que lo porta, ¿no? Y esto más o menos en qué años fue publicado. Si es que no estoy mal, creo que es por 1950 o 1920, vas a disculpar eso ahorita no lo recuerdo, pero fueron exactamente dos lingüistas que fue Sapir-Whorf, o sea, perdón, el Sapir es uno y el Whorf es el otro, no me sé los nombres completos, lo sé más por ese Sapir-Whorf. Sin embargo, el otro nombre que recibe esta hipótesis sencillamente se llama relatividad lingüística, porque es como que según la lengua que hablas, bueno, tienes un punto de vista relativo del mundo, digamos, ¿no? Y aquí también podemos meter algo más que se llama gramática absoluta, bueno, que es otro punto aparte, que es de que quizás todos estamos programados para hablar una sola lengua, digamos, no existe una gramática por debajo. Pero sí, ellos fueron prácticamente los que le dieron como que un hincapié, digamos, ¿no? A lo que llegó a ser la relatividad lingüística como tal. Okay. Así de que, a ver, yo te preguntaría, Jair, ¿tú te sientes limitado por hablar español? Limitado. No, Limitado. no realmente. Definido, y ya Ah, perfecto. Quizás definido. quizá definido, sí. Definido por el español. Dale, está bien, sí. Aquí es la onda respecto a las dos ramificaciones, voy a contarla, ¿vale? Hay una ramificación fuerte que dice de que estás limitado y estás determinado por la lengua que hablas. Por tanto, tenés limitaciones que no vas a poder sobrepasarlas a menos que aprendas otra lengua. O es que hay diferentes teorías respecto a cómo una persona adquiere una lengua, ¿me entendés? O sea, la manera en la que un niño adquiere una lengua es muy diferente a la que un joven o un adulto adquiere una lengua. Así de que quizás si es que solamente aprendimos español en nuestras bases, ya fuimos, digamos, estamos adheridos al español. Pero sin embargo, la otra parte dice de que es más suave, que no estás limitado, sencillamente estás afectado.
Y es más, puedes fácilmente romper esa cadena, digamos, ¿no? No, o sea, de que sencillamente estás afectado, no estás definido ni estás limitado. Así de que tenés ese espectro. ¿Hasta qué punto la hipótesis de Sapir-Whorf te limita, digamos? Bien, yo lo que quería preguntar era precisamente cómo es que esto pasa, ¿no? Cómo Mm. cada lenguaje puede contener una concepción particular del mundo. Claro, eso es algo relativamente, yo diría, interesante de responder, digamos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo rápido, los tiempos en español. ¿Cuántos tiempos tenemos en español? ¿Cómo los llamarías tú? Vamos, sí, no, no hay respuesta incorrecta. No me acuerdo de O la sea, pregunta. o sea, ya, Porque, tenemos tres tiempos. Dime, dime, dime. bueno, sí, 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 pero es que hay como luego así de que pasado, Pasado remoto. perfecto. Esos son aspectos, o al menos es que no estoy mal se les llama aspectos. No sé, Y no me perfecto. acuerdo, perdón. Sí, que son como que especificados un poco más, pero el pasado perfecto y el pasado imperfecto siguen siendo pasados, siguen siendo un tiempo. Por eso es de que en este caso el español pues tiene tres, digamos, ¿no? Que son pasado, presente y futuro. En el caso del japonés, por ejemplo, solamente hay dos. Y en el griego también solamente hay dos. Que son, la respuesta es pretérito y no pretérito. O pasado y no pasado. O sencillamente, prácticamente cuando hablas japonés, sencillamente diferencias lo que pasó de lo que no pasó. ¿Qué te parece eso a primeras, digamos? Muy filosófico. ¿Te parece filosófico? Puede ser que encuentres no sé, algún error en el paradigma, en la Matrix ahí. Algún día tienen que no entenderse, digamos. Pero sí, esto, por ejemplo, hagamos rápido este ejemplo de que el japonés maneja pasado y no pasado, les ha obligado a que se dirijan bastante por suposiciones. Por ejemplo, en vez de decir lloverá, dicen parece que va a llover. ¿Me entiendes? O sea, el parece es presente. O sea, literalmente se guían más por apariencias. Porque, o sea, para que más o menos quede claro, digamos, ¿no? Furu es llover y lloverá. No presente, o sea, llover y lloverá es lo mismo. Amo y amaré es lo mismo. Soy y seré es lo mismo. Lo único que se diferencia es fui, amé, era, digamos, ¿no? Por tanto, solamente puedes decir, si dices llueve, puede ser como que a menos que veas afuera, solamente vas a hacer si no llueve, es que va a llover. Y si estás viendo afuera y estoy viendo, es que está lloviendo, digamos, ¿no? Y obviamente para lograr diferenciar eso, se dice parece que va a llover. Entonces, ya sabes de que parece y por tanto no está lloviendo ahora, digamos, ¿no? Igualmente en un futuro tengo la intención de hablar contigo, digamos, ¿no? O tengo planeado hacer, no sé, alguna acción. Pero esa es la manera en que tienen de indicar el futuro. Entonces, con este ejemplo de japonés, de los dos tiempos contra nuestros tres tiempos de español, tú, así poniéndolo en palabras, ¿cuál sería la diferencia en la percepción de la realidad? ¿Cuál sería tu conclusión de la percepción de la realidad Mi conclusión. de un japonés a una persona hispanohablante? Ya, en cuanto a los tiempos, digamos, ¿no? Sencillamente Sí. ahí se ve, bueno, la conclusión que obtengo es que los japoneses, por tanto, se terminan guiando mucho más por apariencias que nosotros. O sea, nosotros nos guiamos más por el tiempo. Voy a correr, digamos, ¿no? Correré o comeré o he comido. Punto. Sin embargo, en japonés es un poco más complicado. En japonés tiene que decirse, existe la posibilidad de que llueva. Literalmente así hablan en ¿cómo se llama? Los climatólogos cuando están en las noticias. Pero sí, ese es un hecho. En japonés existe una gran variedad de indicar apariciones, o sea, esto se asemeja o esto tiene la sensación de que va a ser, digamos, ¿no? Esa es la conclusión que obtengo de eso. Los japoneses terminan, por tanto, guiándose mucho más por apariencias y terminan desarrollando una buena cantidad de palabras para indicar apariencia o intención. Sin embargo, en español no, porque diferenciamos bien los tres tiempos, digamos, ¿no? Así de que no hay mucho problema en ese sentido. Sin embargo, si es que quieres buscar algo un poco más fuerte, por ejemplo, este fue un experimento, el que te voy a contar, hecho por Brent Perlin y Paul Kay, quienes juntaron a 20 personas de diferentes lenguas maternas, ¿dale? Y les pidieron que agruparan un total de 330 colores. O sea, es prácticamente tengo a 20 personas, cada uno con lengua materna diferente, y al frente de ellos les pongo 330 colores.
y agrúpenmelos, digamos. Y según la lengua materna que ellos tenían, lo agrupaban de manera diferente. Por ejemplo, tú en español, ¿cuáles son los colores que usamos en español, digamos? Pues hay muchísimos, pero serían como los primarios. Muchísimo. Azul, rojo, amarillo. Claro. Y luego tienes cuáles otros más. O sea, claro de que estás guiándote en este caso por la azul, rojo, amarillo. Luego, ¿cuáles más hay? Los secundarios creo que son. Pues ajá, las mezclas, ¿no? Entre ellos. Claro. Aquí es algo cool, porque una cosa es ya como finalmente con la ciencia y la matemática desarrollada podemos ver los colores, digamos, ¿no? De que, estos son primarios, estos son secundarios, según el espectro de luz, estos están antes, están después. Sin embargo, antes, desde un pensamiento primitivo, solo se diferenciaban 3 colores en prácticamente creo que toda lengua, primitivamente hablando. Los 3 colores que solamente podíamos diferenciar, ¿cuáles crees que eran? Supongo azul, rojo y blanco. Ya, bien, latinaste a 2. Estamos viendo los 3. El rojo, el blanco y el negro. O sea, sencillamente diferenciamos cuando algo era oscuro, cuando algo era brillante y cuando algo tenía color, como en la naturaleza, digamos, ¿no? Usábamos una palabra para oscuro, otra palabra para blanco y otra palabra para rojo, digamos, ¿no? Y lo que indicó este experimento que ellos hicieron fue eso, que si es que una lengua tiene 3 colores, esos 3 colores sí o sí van a ser únicamente estos, digamos, ¿no? Blanco, negro y rojo. O sea, no existe lengua con 3 colores que sean al azar amarillo, verde y violeta, digamos, ¿no? O sea, eso no, porque en la evolución no les permite. ¿Para qué sí diferenciar eso? Es más importante diferenciar cuando estás en peligro en la luz del sol o cuando es negro o cuando sencillamente es un color, digamos. Y aquí tengo exactamente la lista que averiguaron. Primero, una lengua diferencia el blanco del negro, luego diferencia el rojo, luego o el amarillo o el verde, luego el azul, café y violeta, naranja, gris, rosa. Los últimos ya son como un poquito más mezcolados, o sea, realmente ya no hay un orden. Sin embargo, por ejemplo, yo cuando vi estos colores dije, o sea, eso tiene sentido porque en japonés se ve prácticamente fácilmente cuando una palabra es original o cuando una palabra es agarrada o influenciada, digamos, ¿no? Por ejemplo, mira lo siguiente. ¿Se me escucha bien? Un poquito entrecortado. Ok, dale, genial. Por ejemplo, mira lo siguiente. En japonés, blanco es shiroi, ¿dale? Negro es kuroi. Rojo es akai, ¿dale? Y luego tenés azul que es aoi. Pero luego mira, violeta, murasaki. Verde, midori. Naranja, orange. O sea, orange literalmente viene del inglés orange, orange, literalmente. ¿Cómo crees que es rosa? Pink. O sea, tuvieron que... Dime. ¿Eso es katakana? Eso es, sí, el orange y el pink sí son katakana. En esta clase de casos tuvieron que venir influencias extranjeras para decir, a ver, los colores son estos, digamos, ¿no? O sea, no solamente se limiten a eso, digamos. Amarillo, por ejemplo, es kiro, pero si allá te das cuenta de cómo cambió la fonética. Había una armonía, kuroi, shiroi, akai, aoi, y luego tenés amarillo, kiro, así, ¡flac! Se fue todo, digamos, ¿no? Por eso es de que ahí fue cuando me dije, esos colores son los mismos que tiene el japonés de manera bastante regular y fácil, digamos, ¿no? Así de que eso es, o sea, en el caso del español tenemos una buena cantidad, no sé la cantidad básico que tenemos como tal, pero esa es la onda, digamos, ¿no? O sea, aquí te doy un ejemplo en el que, o sea, lo que acabo de decir es un ejemplo de que según la lengua que hables, tu manera de percibir el mundo es totalmente diferente y tus elecciones también son diferentes, porque cada uno agrupaba los colores, el espectro de colores, lo agrupaba así con un círculo y los círculos eran diferentes en cada uno, ¿me entendés? Y obviamente ahí fue cuando, bueno, prácticamente nació todo. ¿Qué te parece hasta ahí lo que te voy contando? Está súper interesante y muy revelador. Muy revelador. Me recuerda, bueno, igual no tiene nada que ver, pero igual lo voy a decir. Me recuerda mucho como esto de que en varias partes del planeta existen edificaciones similares, por ejemplo, como las pirámides. Ajá, como que sí, hay como a fin de cuentas, pues somos la misma especie, ¿no? Entonces, de alguna forma,
la vida hizo que nos fuéramos desarrollando en distintas partes, distintos biomas y todo, pero siento que hay algo que está como muy intrínseco en todos, que hace que nos desarrollemos de cierta forma similares, ¿no? Es un poco como cuando, o sea, hay hormigas por todo el mundo y las hormigas siempre hacen el mismo tipo de hormiguero, ¿no? No sé, como que por claro. más que... Sí, va cambiando, va diferenciándose cada cultura, pero hay puntos en común, inevitablemente, ¿no? Exacto. Esa es la onda. O sea, lo que tú acabas de agarrar, se le conoce como gramática universal, o al menos yo es así como lo comprendo. La gramática universal prácticamente nos dice de que no importa de qué raza seas ni qué lengua materna hables, existe un código genético que sí o sí nos va a hacer tener reglas iguales, no importa si es que hablamos, o sea, si es que una lengua nace. O sea, por ejemplo, ¿tú cómo crees que han nacido las lenguas? Yo creo, no sé, me imagino que es como, obviamente por la necesidad de comunicar y de formar un código y Ajá. tal vez entre tribus, tal vez como diferenciar Ujú, ciertas palabras clave de una tribu a otra y de ujú. pronto Sí. esa diferenciación se hizo como más grande siendo nación a nación, ¿no? No sé. Ujú, ujú. Entonces, y ahora, ¿y por qué entonces todos terminamos hablando lenguas tan diferentes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Babel? Quizá. Puede ser. Puede No ser. me voy a meter en esos temas, ¿no? Claro, sí, o sea, porque tomaste un tema, bueno, que era, o sea, de que sí, o sea, es que para que sepas, existen familias de lenguas, digamos, ¿no? Tenemos el francés, el italiano, obviamente sé que lo conoces, el portugués, que nos parecemos porque compartimos una misma raíz que es el latín. Y también sabes qué otra lengua prima es nuestra, el ruso y el hindi. El ruso y el hindi también son primos lejanos nuestros, que tienen una manera de hablar bastante similar a la nuestra, aunque digan códigos, o sea, palabras muy diferentes, prácticamente es lineal. Yo te amo, algo así, digamos, ¿no? O sea, tenés, por ejemplo, ruso, tú es ti, porque esa es una prueba de que, bueno, más de una prueba ahí, pero ruso es tú es ti, y luego en hindi tú es tú también, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, tenemos prácticamente relación con ellos. Sin embargo, por ejemplo, en japonés, tú es kimi, digamos, ¿no? Y luego tenés en chino que tú es ni. O sea, ahí ves como que hay algo diferente, digamos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque estas lenguas se desarrollaron mucho más lejanos y de manera independiente, pero aún así compartimos muchas cosas pese a nunca habernos comunicado. O sea, eso es a lo que me trajo, recuerdo tu anécdota. Ahora, a ver, aquí tengo, por ejemplo, otro dato. Franz Boas, él prácticamente averiguó que la lengua es de esquimo que se encuentra en Alaska, tenían ellos muchas palabras para diferenciar las diferentes clases de nieve que hay. Por ejemplo, en español tenemos nieve y creo que punto final, y quizás hasta granizo, digamos, ¿no? Y quizás hasta avalancha, pero hasta ahí. Sin embargo, en el caso de ellos, aquí tengo, no sé si le voy a pronunciar bien, pero es Aquilocac, que ellos lo dicen como nieve para surfear. Y luego tenés aquí otra que es Piegnartok, que es nieve que cae. O sea, prácticamente para ellos la nieve que está en el suelo y la nieve que cae son diferentes palabras, digamos, ¿no? Eso es porque obviamente tuvieron que vivir entre tremenda nieve y eso los obligó a desarrollar, digamos, no por cuestiones de supervivencia. Y sí, o sea, por tanto, si es que digamos, yo voy allá, no sé, un lugar de nieve, yo voy a decir que todo es blanco. Sin embargo, si es que van allá, me van a decir ignorante. O sea, no hay muchos blancos, digamos, ¿no? O sea, si es que realmente fuéramos a hacer una calca de una lengua a la otra, ellos tienen muchos más, un abanico mayoritario de blancos. Y esto, por tanto, les hace ver más blancos, digamos. También aquí tengo, a ver, esto era para más adelante, pero creo que viene ya al punto, al Ok. punto de la música. Por ejemplo, hay una lengua, o hay lenguas, diré, pero tú puedes decir una, que si la hablas eres mejor en la música. Pues italiano. Te puedo dar pistas. Ya. Yeah. No, pero por ejemplo, es asiática. Y pues hablada por mucha gente. El chino.
O sea, el chino lo que pasa es lo siguiente. Te voy a comentar qué es lo que pasa con el chino. El chino es una Claro. lengua tonal, ¿dale? Una lengua tonal son lenguas que obviamente se dirigen por tonos, digamos, ¿no? El español no. El español que puedo hablar así a cada rato, lo único que importa es de que estoy diciendo las sílabas fuertes y débiles y punto. Y todo es un solo tono y me comprendiste. ¿Me entiendes? En chino no es posible hacer eso. En chino sí tenés que bailar, porque si no, no se comprenden. Y aquí tengo unos ejemplos. O sea, por ejemplo, la sílaba ma. Si la pronuncias ma, quiere decir madre. Dale hacia arriba, ma. Luego tienes el ma, o mejor dicho, ma. Es como preguntando, ma, ¿qué quiere decir linaza? Dale, es ma, pero ma. Luego tienes otro que es ma. Literalmente tienes que bajar un poco más y subir y tu voz tiene que estar un poco más, ¿cómo se dice? O sea, como rascada, como que estás, digamos, no, pero como haciendo tensión. Ma, ¿qué quiere decir caballo? Y luego Vocal tienes fry. el ma, a vocal fry, sí, como un vocal fry, exactamente. Y luego tienes el ma, que estás bajando, ma, que quiere decir retear. Y por último tienes la última, que es ma, que sencillamente algunos lingüistas dicen de que este ya no es un tono, sencillamente es algo que tienes que hacer sin pensar, que es para indicar tus preguntas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ni hao quiere decir tú estás bien, pero ni hao ma quiere decir estás bien. Pero o sea, esa es la onda, ¿me entiendes? Ellos tienen la necesidad de sí o sí tener que diferenciar y por tanto, a ver, aquí está. En un artículo de Atlantic, el lingüista John McWhorter dijo que en un experimento se pudo demostrar que los chinos eran mejor identificando diferencias de tono que nativos en inglés, porque el inglés tampoco es una lengua tonal. Así de que aquí tenés más o menos cómo es que una lengua puede enriquecerte, digamos, ¿no? Hasta cierto punto, si es que nunca has tomado clases de música, digamos, ¿no? Llegado a ese punto, lo que es una lengua tonal. Ok, ¿Qué, a ver, tú como músico, ¿qué se te viene a la cabeza cuando digo lengua tonal? Ha de ser, pues, no sé, algo sagrado. ¿Por qué no todos somos así? Yo qué no, no. sé. Sí, no, no, está Mm. muy claro, cómo se relaciona en ese sentido. Pregunta, Claudio Hernández, ¿qué es katana? Pero más bien nos referíamos a katakana. Creo que así lo Katakana. dijeron. Katana Por favor, es una espada, sin embargo, ¿no? Una espada japonesa. claro. Sí, katana. Y katakana, literalmente katakana significa, bueno, etimológicamente katakana quiere decir letra partida, porque o sea, tenías tú un kanji y solamente agarrabas una parte y así se formaba el katakana, digamos, ¿no? El katakana es usado en el japonés para escribir palabras extranjeras. Por tanto, ¿cómo se llama la chica que preguntó? O si es que no se llama la chica. Claudia. Claudia. En el caso de Claudio, digamos, escribiríamos su nombre en katakana, con el alfabeto katakana, que sería Claudia. Sin embargo, si es que fuera también en tu caso, como es extranjero, Jair. Y en mi caso, como soy extranjero, Jifero, digamos, ¿no? Sin embargo, si es que fuera un japonés, como nombre Satoshi, ¿cuál otro más? Kinomoto, ese es un apellido. Y otro nombre japonés más, Sakurai. Súper lindo Sakurai. Yo quería ese nombre. Pero de que esos nombres se escriben en hiragana, que es el alfabeto japonés usado para palabras japonesas. Pero ese es el katakana, es un alfabeto que ellos usan, algo así como si nosotros empezáramos a usar un alfabeto diferente cuando digamos palabras como paranoia, hipótesis, caos, porque son palabras griegas y no latinas. Algo por el estilo, digamos, ¿no? Pero sí ese es el katakana. Espero haber respondido la pregunta. Muy bien. Perfecto, Entonces, así de bien. que a ver, aquí te tengo ¿Tú tenías una pregunta? Porque yo también te tengo una pregunta. Ah, ok. Me está haciendo muchas preguntas. Nada, está bien. Sí, échame tu pregunta en lo que aquí los amigos se animan a poner las suyas. Perfecto, Jair. ¿Cómo describirías tú un puente y una llave? Un puente y una llave. Ok. Ajá, diferente. ¿Qué O es sea, un puente? ¿Cómo escribirías con adjetivos si es posible? Y una llave también da adjetivos, describiéndola. ok. Un puente es grande, es sólido, es une dos cosas, une Une dos dos cosas, partes. bien. Estamos bien, estamos Este, bien. un puente un puente está debajo de quien va caminando.
Eh, Claro. y una llave, pues es pequeña, una llave abre algo o cierra algo. Una Ajá. llave es portátil, puede ser. Ya, estamos bien, estamos bien. A Así de que en ver, otras palabras, un puente es grande y una llave es pequeña, digamos, ¿no? Entre otras cosas, digamos, ¿no? Que has dicho, por supuesto. Ahora dijiste algo más del puente ahorita que era algo así como que grande con funcionalidad, si es que no estoy mal, en este caso, digamos, ¿no? Ya. Es interesante. Esto fue hecho por una lingüista bielorrusa. Aquí no tengo el nombre, se me fue el nombre. Ahorita sí es que. Bodoritsky. Bodoritsky fue una lingüista bielorrusa que se dio cuenta de lo siguiente. Si es que le haces esta misma pregunta a un alemán, en donde puente no es masculino, sino femenino, y llave no es femenino, sino masculino, la definición o sea, cambia, o sea, la descripción cambia. En el caso de los que hablamos español como lengua materna, a un puente lo asociamos de manera fuerte, o sea, grande, con funciones. Sin embargo, un alemán lo describiría como elegante, ¿me entiendes? O un poco más quizás femenino. O sea, a mí tampoco se me viene la palabra elegante cuando veo un puente, es como que hasta tosco lo veo, ¿entendés? Pero sin embargo, una llave en alemán es masculino. Por tanto, la llave, digamos, ¿no? En el caso de yo, le ponen también la funcionalidad, sirve para tanto, digamos, ¿no? En cambio, aquí es como chiquito. Si es que no estoy mal, ella no veía de que realmente los alemanes le dijeran que era chica. Y no era lo primero que decían, porque llave, chica, ¿me entendés? O sea, quizás aquí ya venga alguna especie de, no sé, machismo o feminismo y algo natural al respecto, porque, o sea, ¿por qué algo masculino sí o sí tiene que ser fuerte y algo femenino tiene que ser algo débil? Pero al fin y al cabo es como que la lengua también no sé, es la naturaleza propia. Ahí también yo tengo mis incógnitas, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, la manera de ver tú las cosas según el género te hace ver una manera diferente a otra lengua que tenga un género diferente. ¿Qué te parece lo que te acabo de decir? ¿Tiene sentido? tiene mucho Podemos decir que sentido. estás limitado por tu lengua nuevamente. Pues No sí, sé. sí, 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 sí. Qué ¿Te horror, parece? qué horrible. Sentí muy No, para feo. nada. Sentí feo, sentí feo. ¿De veras? ¿Por qué? Porque es como machismo lingüístico. Machismo lingüístico. Podríamos prácticamente decir que, no sé, digamos, no sé, pero es un punto, o sea, es un hecho, digamos, ¿no? Dijiste algo que ahorita se me acaba de acordar algo que no me acuerdo qué, qué era. Ya, entonces, a ver, ¿te puedo hacer sentir nuevamente mal? Ok, échale. Ok, échale. A ver, mira, estos son dos figuras, ¿vale? Ok. Dibujadas por mí. O sea, efectivamente es de un experimento real, pero como quería dibujarlo. ¿A cuál de esas figuras llamarías tú Bob y a cuál llamarías Kiki? O Ay, si quieres, no. Boba y Kiki. Tengo miedo de lo que va a pasar. Pero supongo que Bob a la que tiene como más curvitas. Al azul. Ajá, Digo, morado, no sé qué es. claro. Y yo por descarte, al amarillo, Porque tiene eso como más filoso. más siglas. O sea que a ti el sonido te da como que, no sé, sensación de filo, digamos, ¿no? Y la Ah, Bob como te da como sensación de, o sea, de curvitas, como dices, digamos, ¿no? ah, Sí, o sea, aquí también más o menos tienes el ejemplo de que a veces una palabra, como sea pronunciada, también causa una sensación. Por ejemplo, esto me pasó con la palabra manzana, por ejemplo. En español es manzana. Hasta se siente rico, manzana. Tenés una M ahí, digamos, ¿no? Qué cosa, no sé, sabor. Pero cuando estaba por ejemplo, en inglés es apple, digamos, ¿no? Y suena mucho más potente. Suena apple. O sea, que es como que cállate, está siendo mencionada la manzana. Así yo lo siento, no sé, o sea, pero ahí más o menos tenés algo, o sea, manzana, sin importar el género, porque en el inglés no tiene género, pero de por sí ya la pronunciación te causa una sensación. Por tanto, es interesante de que cada lengua te hace relacionar siempre sonidos a cosas diferentes y por tanto las reacciones en tu cerebro son diferentes. O sea, empiezas a ver que realmente, o sea, todo es todo y nada es nada. Y aquí es cuando uno empieza a filosofar y dice de que, no sé, estamos encadenados a las lenguas en cierta manera. Tenemos que salir de eso y llamar a la mesa como candado y pensar candado al instante una mesa, digamos, ¿no? Y eso sería mucho,
mucho poder, digamos. Ok, ok. Antes de que nos pongamos filosóficos aquí, vamos a ir Dime. cerrando. Te voy a hacer una pregunta más para ir acercándonos hacia el cierre de este programa. Y es Ujú, que, bueno, yo te conocí con una historia de Instagram, que de hecho creo que era de TikTok, hacia Instagram, no sé, no me acuerdo. Pero ujú. es que hemos estado hablando mucho acerca de la comparación entre lenguas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando comparas la misma lengua en diferentes partes Ah, de tu país? ¿Te acuerdas de dialectos. esa historia? Por supuesto. Sí, 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 los Así, dialectos. Ajá, en diferentes. hacías, más bien eran los acentos. Hacías como una comparación en tu país de cómo se pronuncia ciertas palabras en una ubicación geográfica y en otra. Claro, sí. Ya, es que esto nace específicamente de la evolución de las lenguas. O sea, ya, un memorándum, historia prácticamente decía de que en el oriente boliviano nosotros pronunciamos la J mucho más que la S. Y la J es un sonido mucho más grave. Por tanto, decimos 2 más 2 es igual a 4. ¿Ve? Y es como que efectivamente hay muchos más formantes grave, existe un sonido mucho más grave. Y aquí tenemos nuevamente el cerebro relaciona lo grave con poder, ¿me entendés? Tal y como el puente, por ser masculino, le damos poder. Igualmente es en el caso de los sonidos, la S, 2 más 2 es 4. O sea, en ese caso la S, como es un sonido agudo, el cerebro agudo, relaciona lo agudo con debilidad. O sea, y por tanto, o sea, lo digo de una manera objetiva, femenino. Yo soy feminista de cierta manera, así que no se nadie, por favor, generación de cristal, ¿no? Que tenemos el S, digamos, 2 más 2 es 4. Se escucha mucho más femenino y por tanto el 2 más 2 es 4 se impone entre 2 más 2 es 4. Y a veces me pongo a pensar aquí en Bolivia, digamos, ¿no? Cuando una persona del Oriente discute con una persona del Occidente, o sea, alguien que habla con pura J y habla así y suena mucho más grave, es como que realmente pareciera de que él tiene la razón y él tiene más poder, y porque efectivamente damos esa sensación. Porque al hablar con unas J, digamos, ¿no? Tenemos una manera un poco más grave y es como que tiene algo que decir, es masculino, es más masculino. ¿Me entendés? En cuanto al otro que tiene una S, es como que, o sea, hay bastante, el habla ya empieza a hacerse agudo y por tanto es como que no se le da tanta fuerza, digamos, ¿no? Sin embargo, ese es el punto, o sea, eso también es algo que tenemos que romper, lo cual es en mi caso, al fin y al cabo, lo que habla es la lógica, punto. 2 más 2 es igual a 2 más 2. Y sí, digamos, ¿no? O sea, probablemente hay gente, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Y así es como, no sé, podemos ganar discusiones. Es que responde. Sí, claro que sí. Muchas gracias por eso. Obviamente, ¿Y gracias a ti, Jair. qué piensas acerca de la afirmación de que la música es el lenguaje universal? Ya, es que tuvimos una discusión respecto a eso en mi clase de gestión cultural, dale gestión cultural. Y el profesor dijo de que la música es un lenguaje, dale, y es cierto, es un lenguaje, al fin y al cabo un lenguaje comunica, pero aquí está la onda, ¿qué no es un lenguaje en ese caso? Porque también una puerta es un lenguaje, porque una puerta también me comunica cosas. Yo veo una puerta, veo el color café, y el café en la psicología del color te transmite ciertos emociones, digamos, ¿no? Por tanto, una puerta también es un lenguaje. No voy a decir lengua, porque lengua es algo un poco más detallado. Un lenguaje puede ser cualquier cosa que comunique, digamos, ¿no? Y una lengua es algo más detallado. Pero eso sucede que sí, en el caso de la música es un lenguaje especializado en transmitir emociones, yo diría. Pero emociones de la manera más abstracta posible, muy abstracta porque mientras que una lengua, una puerta la puedes tocar, la música no se puede tocar, digamos, ¿no? Y bueno, tampoco tiene Bueno, palabras, pero es un poquito más complejo que una puerta, la música, por bueno, supuesto. pero la música tiene símbolos que le ayudan a comunicarse, ¿no? Por medio de Claro, de la notación, tal cual. claro, claro. Eso se debe, bueno, en todas las lenguas siempre aparece primero la lengua. En toda lengua siempre se origina primero la lengua, luego aparece la escritura. ¿Me entiendes? En el caso Ujú. del, y es interesante porque hay un montón de lenguas, pero hay una mínima cantidad de alfabetos. ¿Dale? Porque no todas las lenguas logran desarrollar un alfabeto. Y en su gran mayoría, ni el español desarrolló su propio alfabeto, ni el latín desarrolló su propio alfabeto. El latín lo obtuvo del griego, o sea, lo prestó y lo configuró, digamos, ¿no? Y el griego no hizo su propio alfabeto, el griego lo obtuvo de los fenicios, y los fenicios no hicieron su propio alfabeto, los fenicios lo agarraron del egipcio, y los egipcios sí hicieron su alfabeto. Pero es la onda, o sea, igualmente el árabe
el árabe, ellos no hicieron su alfabeto. O sea, pero ese es el punto, digamos, ¿no? En el caso de la música, primero existió la música, por supuesto, y luego le dimos alfabeto, y le dimos alfabeto por practicidad, porque sencillamente como la música es más complejo que una puerta, es mucho más funcional darle alguna especie de código a la música que darle un código a la puerta, porque una puerta realmente no es tan complejo, digamos, ¿no? Eso por funcionalidad, digamos, ¿no? La música tiene una manera de escritura. Y sí es un lenguaje, digamos, ¿no? Sin embargo, en comparación, y eso es lo que dije la otra vez, y creo que una amiga se me enojó, sí, se me enojó y me dijo, ¿cómo vas a decir eso? Le dije, la música es un lenguaje, pero no puedes compararlo a una lengua normal. O sea, en el caso no puedes decir fórmulas químicas con música. No se puede decir fórmulas matemáticas con música. O sea, la música no puede transmitirte esa complejidad, digamos, ¿no? Así que tiene cierto límite. Existe, pero una lengua en base a la música. No sé si sabías de eso. Una lengua artificial, por supuesto. Sí, llamada, creo que se llama Misola. Dale, Misola. Pero era muy complicada. Un tipo lo hizo, y aquí voy a poner un poco, y no fue pagado por ello, porque sencillamente nadie le encontró funcionalidad. Y era muy poco práctico. Si es que no estoy mal, algo así como, si es que estás en la clave de sol, estás hablando sobre paisajes. Si es que estás en la clave, o sea, mejor dicho, en la escala de sol mayor, digamos, ¿no? En la escala de re, estás hablando sobre trabajo, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y las palabras terminaban siendo larguísimas, porque sol era una cosa, sol, re era otra cosa, y luego era otra cosa. Pero obviamente la música es infinita porque tiene hartas combinaciones, pero prácticamente hablando, ponerlo eso en una lengua resulta muy impráctico, ¿me entiendes? O sea, pero sí, en teoría en esta lengua se podría dar teorías físicas, pero muy poco práctico. Mira, tenemos un comentario. Bueno, Neri Ramírez nos dice que la encorazonamos, creo, sí. Estamos para vos, baby, ya. Y Alex dice, si cada lengua favorece resaltar aspectos concretos que a la hora de actuar en el mundo real puede provocar reacciones y respuestas diferentes, ¿qué sucede con los lenguajes instintivos, por ejemplo, en los recién nacidos o los sordomudos? Claro, al fin y al cabo, un recién nacido tiene un lenguaje básico. Los sordomudos no, los sordomudos tienen un lenguaje bien desarrollado. El sordomudo, literalmente, bueno, sí es un lenguaje y existen muchas clases de sordomudo. El sordomudo en Bolivia se asemeja mucho al estadounidense, el peruano es aislado, el francés es casi aislado, pero no, o sea, son diferentes, porque la lengua de un bebé, o sea, el lenguaje de un bebé es muy básico. Lloro para que me des comida, digamos, ¿no? Lloro porque algo me molesta o lloro porque me duele algo, digamos, ¿no? Prácticamente es muy básico, como digo, o sea, un llanto, a menos que el llanto esté en clave Morse, no puede expresar una fórmula química, por ponerlo así, digamos, ¿no? Es decir, de que eso es, el llanto de un bebé es un lenguaje, pero es un lenguaje básico, mucho más básico que la música, para que vayamos más o menos comprendiendo, porque la música también es un lenguaje, sin embargo, considero que la música es mucho más complejo que el llanto de un bebé. Y el sordomudo es el más complejo, o sea, el sordomudo está en todo su derecho al nivel del español, al nivel del francés, al nivel del japonés, porque el sordomudo está bien hecho, digamos, ¿no? Así de que sí, o sea, eso, no me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero espero que con esto, si quieres puedes volver a repetirla, pero con eso se puede tener un mejor esquema de qué es, digamos, ¿no? Lo que se comparó. Sí, no, lo contestaste muy bien. Y bien, ahora sí, amigos, tenemos que retirarnos. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Gilfer, por atender esta llamada, esta charla, aunque ya es super noche allá en Bolivia, pero gracias. Gracias igualmente a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Y espero que podamos hacer una segunda, tercera y cuarta parte. Tenemos muchos temas de los cuales hablar. Entonces, ahí nos estaremos comunicando próximamente. Y bueno, amigos, igual, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Y bueno, si les ha gustado este video, ya saben, denle un me gusta, compártanlo para que más conozcan este programa. Y sin nada más que decir, pues nos despedimos y que tengan una buena noche. Bye. Tengan una buena noche. Hasta luego. Bye.